están todos ustedes? Bien. Morning. So, voy a empezar a hablar un poquito del tema. Una disculpa, mi inglés no es tan fuerte. Voy a tratar de hacer las partes claves en inglés para tratar de incluir a todos. Pero espero que podamos entender un poquito lo que Dios nos trata de hablar el día de hoy. ¿Les parece bien que empecemos con una oración? ¿Sí? Señor, gracias por la oportunidad del día de hoy que nos das, Padre Santo, de estar escuchando tu palabra. Sabemos, Señor, que hoy estarás hablando a nuestros corazones. Permítenos como hombres, Padre Santo, podernos tomarnos de ti, poder saber, Señor, lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Y como el tema del día de hoy, Padre Celestial, poder ser esos hombres fuertes que tú requieres en tu reino, Padre Santo. Danos la capacidad, danos la sabiduría, danos, Padre Celestial, las estrategias adecuadas para poder salir adelante y poder avanzar a tu imagen, Cristo Jesús. Te amamos, Padre, en tu santo nombre, Señor. Amén. 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 Entonces, doy muchas gracias por esta oportunidad del día de hoy. Gracias, Sergio, por la invitación de estar aquí. Y quisiera hablar un poquito algo que Dios ha estado hablando a mi vida en los últimos meses. Y es precisamente cómo ser fuerte como un hombre de Dios. Y digo de esa forma hablar un poquito en mi vida porque todos tenemos un concepto de fuerza, un concepto de qué significa ser un hombre fuerte. Allá afuera nos dicen un concepto, pero aquí dentro de la Biblia es un poquito distinto en cómo ser hombre de Dios. Fuerza normalmente hablamos de lucha, de combate, hablamos de capacidad de peso, a ver cuánto podemos levantar. Hablamos de otro tipo de situaciones que no van tanto, un poquito, van de la mano, pero es en otro tipo de concepto. Y precisamente estos meses pasados he empezado a tener unos problemas de salud, un poquito, que movieron mi mundo en cuanto a lo que yo entendía que era la fortaleza en el Señor. Y empezó a invadir un poquito de miedo dentro de mí, algo que yo nunca había sufrido. Y empecé a hacerme estudios y empecé a ver qué es lo que tengo. Y gracias a Dios todos los estudios salieron bien. No tenía absolutamente nada. Dice, pero no es lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo algo. Dice, pero los estudios no me dicen nada. Y empiezas a imaginarte y empiezas a dejar a veces que la mente empieza a traer cosas. Fue lo que me estuvo sucediendo. Y de plano me entregué al Señor. Le dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y como dirían allá, no estoy tan fuerte como yo pensaba, ¿verdad? Y Dios me ha estado llevando estos meses a tratar de entender esa fortaleza, qué se refiere. Y dentro del estudio me ha llevado un poquito por proverbios en cuanto a ver que unos hombres fuertes somos hombres sabios y debemos de poder aprender más de la sabiduría. Me ha llevado que los hombres fuertes enfrentan unos retos muy difíciles y vemos mucho en Timoteo y vemos la capacidad en Timoteo de poder tener, de enfrentar, en compartir el evangelio en unas áreas difíciles y cómo poder ser mentorado o tener un mentor, que en este caso es Pablo, y nos enseña un poquito ambas áreas y es muy importante ver eso. Pero también me ha llevado a cómo ser la fortaleza como un hombre de Dios, y me ha llevado a Daniel a estudiar eso, y es lo que quiero basarme el día de hoy, y por eso el tema se llama Fuertes como hombre de Dios, as strong as men of God. Esa es la vida. Y quiero enfocar el tema en tres áreas muy específicas. Y esas tres áreas es cómo un hombre fuerte toma decisiones, cómo afronta retos y cómo afecta a otras personas. Y es algo que Dios me llevó dentro de los primeros versículos del 8 al 20 del primer libro de Daniel 1, 8 al 20. Vamos a leerlos un poquito todos ellos y vamos a entender estas tres áreas de la toma de decisiones, de afrontar los retos y cómo actuar al respecto, y posteriormente cómo influenciamos o afectamos nuestro entorno, nuestra área de donde estamos ubicados en este momento, y vamos a entender. Entonces quiero empezar primero, y va de la mano a lo que nos compartió la semana pasada Roberto Cabrera, precisamente en un hombre fuerte toma decisiones. Daniel 1, 8, 9 dice, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, y así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse.
y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. Quiero tomar esas tres palabras al inicio. Dice, pero Daniel decidió. En inglés creo que dice, but Daniel resolved. Creo que es la frase. Y es precisamente lo primero que debemos ver en esta parte. Un poquito de contexto. Necesitamos entender dónde estaba Daniel para saber qué fue lo que decidió en ese momento. Daniel estaba cautivo, era prisionero en ese momento. Daniel estaba estaba en Babilonia, no estaba en Israel. Estamos hablando que estaba alrededor de unas 900 millas, 1500 kilómetros aproximadamente. Digamos que si estamos aquí en el valle, estamos hablando de alrededor de aquí a Nashville, en línea recta, o de aquí a Georgia, en línea recta, no por la carretera es un poquito más larga. Pero si nos vamos así a tiro próximo, para que tengamos una idea de la distancia donde estaba ubicado Daniel en ese entonces. Lejos de casa, claro está que los transportes en ese entonces no eran muchísimo más lentos, tomaban semanas, tomaban días. Entonces no era algo fácil poder regresar a casa o poder estar cerca de casa. Entonces Daniel estaba allá, era un prisionero. Babilonia vino y tomó a muchos jóvenes en ese entonces. Pero a pesar de que era prisionero, se le dio un trato de realeza. Se le trató muy bien. Tenía un muy buen lugar donde vivir. Tenía los mejores maestros, estaba siendo enseñado por los mejores maestros y estaba siendo alimentado con la mejor comida. Entonces estaba lejos de casa, pero lo están tratando muy bien. ¿Y por qué lo están tratando muy bien? Y parecer lo están tratando muy bien. Babilonia estaba haciendo un esfuerzo para cambiar la identidad de Daniel y de todos los jóvenes que en ese momento se llevó. Escogió a los príncipes, escogió a los inteligentes para poder llegar a ellos y cambiar un poquito su entorno. ¿Por qué cambiar su creencia, su raíz como persona? Porque eran las personas que el día de mañana podían gobernar Israel. Entonces son las personas que el día de mañana pueden gobernar Israel, o van a dirigir, o van a ser dueños de partes de. Qué mejor que toda esa generación esté alineada a los principios de Babilonia. Entonces eso fue lo que estaba haciendo Babilonia en ese entonces. Entonces en el mundo parecía muy bien. Tenía, digamos, el mejor hotel, tenía las mejores escuelas, mejores maestros, y estaba siendo alimentado con manjares. Literalmente era comida de rey lo que estaba teniendo Daniel en ese entonces. Entonces se ve muy bueno, pero realmente que al menos eso parecía. Pero el primer reto, the first challenge que Daniel tuvo, fue el menú, era la comida. Y había dos problemas principales en la comida. Vemos en estos versículos que les daban todo lo que el rey había escogido. Y ya habíamos visto que era literalmente realeza, era manjares. Pero dos problemas era que uno de ellos es que una de las carnes muy común en Babilonia, en ese entonces, que usaban eran puercos y otros tipos de animales. Sabemos que a través de Levítico 11, 17 y 8, un poquito antes, nos habla en Levítico sobre los alimentos que los israelitas, o el pueblo judío, comía o no podía comer. Dios dio indicaciones muy en cuanto a qué tipo de pezuñas debían tener y si rumían las verduras y eran los tipos que podían comer. Entonces dice, esto sí puedes, esto no puedes. Y dentro de los alimentos prohibidos estaba el cerdo, precisamente era considerado, la palabra dice, en inglés creo que dice unclean animal, es un animal inmundo. En cuanto a ello, entonces, el principal problema que se vio Daniel es, me están trayendo puerco, entre otros animales. Pero eso es de entrada, aunque no fuera sacrificado a otros dioses, que ese es el problema número 2, que era comida sacrificada, era parte de algo que no podía comer, algo que iba en contra a su raíz, en contra a lo que él creía en ese entonces. Entonces, vemos que la segunda parte es que era una tradición babilónica, que toda la comida pasaba a ser sacrificada, ofrecida a otros dioses. Y el simple hecho de comerla era un sinónimo de adoración. Entonces, estamos hablando de que les cambia
un hecho físico en cuanto Daniel tenía que hacer, y le cambian un hecho de adoración, donde él tenía o estaba obligado a adorar a otro Dios fuera de su voluntad, simplemente por satisfacer una necesidad básica, que era el alimento. Entonces, es muy difícil esta parte. Daniel enfrentó algo muy difícil sus primeros días dentro de Babilonia, y tenía dos opciones: aceptar el cautiverio, romper las reglas de Dios y empezar a comer lo que todos comen para blend in, para ser parte de la situación, o de desafiar valientemente a los babilónicos. Y sabemos que Daniel escogió la segunda. Ahora, estos problemas como hombres todos los enfrentamos todos los días. Tenemos situaciones en las que tenemos una situación muy similar a lo que Daniel sucedió en esa parte. Podemos ver que ahorita en este mundo, en nuestro entorno, inclusive en nuestros trabajos o en las familias, tenemos ciertas presiones para hacer cosas que van fuera de lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Podemos estar siguiendo o tener una agenda de un líder que supone nuestra fe, ya sea un líder político, ya sea un líder en el trabajo, ya sea alguien con influencia allá afuera. Podemos estar solos en una situación también comprometedora, donde nadie nos ve, donde creemos que estamos solos y nosotros decidimos actuar de una forma que no va de acorde a Dios. Acabo, nadie se dio cuenta. O podemos sentir la presión de que si no actuamos, ponemos en riesgo a las personas que amamos o a nuestros amigos. En este caso, Daniel, pensando, si yo no hago lo que los babilónicos me dicen, les puede ir mal a mis amigos. Los nombres en inglés es Isaac, Medrach y Abednego, son los nombres babilónicos que le dieron los amigos. Si no hago, ¿qué les va a pasar a ellos? Porque ellos me van a seguir a mí. Son mis cuates. Entonces, ¿hago algo o los afecto? Y yo creo que Daniel sintió esos tres puntos. Daniel sintió la presión de un líder que tenía que comer cierto alimento que iba a hacer para adorar a alguien más. Sintió la presión de que a cabo mis líderes judíos no me van a ver si lo hago. Tengo el pretexto de que estoy siendo atrapado. Y la urgencia de ayudar a sus amigos y no ponerlos en peligro. Yo estoy muy seguro que Daniel sintió esas tres partes. Y él pudo tomar así una decisión fuerte. Yo creo que el término sería a resolute choice en este momento. Y es algo que debemos de entender como hombres fuertes que debemos de tomar. Una decisión fuerte en lo que estamos viendo, en lo que estamos viviendo, a pesar de lo que allá afuera nos están diciendo. Decidió estar del lado correcto de la justicia, inclusive si eso significaba sufrir en manos de un injusto. Él sabía que el estar en contra, estaba haciendo en contra del rey, estaba haciendo en contra de la doctrina, estaba haciendo en contra de las situaciones, y pudo llevarlo a un problema más difícil. Pero él así, a pesar de todas esas cosas y esas tres formas que estoy muy seguro Daniel pudo vivir, él decidió, escogió el que poder hacer, el resolute choice. Y ahí viene la segunda parte. Un hombre fuerte afronta retos. A strong man approach challenges. Y es lo que viene después de decidir. Versículos de 10 al 16. Dice, a pesar de eso, Daniel dijo, tengo miedo de mi señor el rey. ¿Quién dijo eso? Estábamos hablando del oficial. A pesar de eso, dijo Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien les asignó la comida y el vino. ¿Qué pasa si los ve más delgados y demacrados que los otros jóvenes de sus edades? Entonces el rey, por culpa de ustedes, me va a cortar a mí la cabeza. Entonces Daniel habló con el guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel. Ananías, Misael y Azarías, son los amigos de Daniel. Por favor, haz con tu siervo una prueba de 10 días, dando de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los hombres que se alimentaban
con la comida real y procede a tratarnos de acuerdo con lo que ve hacia nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban con la comida real. Así que el guardia le retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar los siguió alimentando con verduras. Entonces vemos aquí que la decisión valiente ya fue tomada. Ahora es tiempo de actuar. Una cosa es, y sucede muy seguido, queremos empezar a hacer ejercicio, queremos empezar a tener una vida más saludable. Digo, ya no voy a comer pan y voy a ir al gimnasio todas las mañanas. Y luego de repente te ponen un panecito con un café y una coca. Tú ya decidiste no hacerlo. Pero luego viene el panecito y dices tú, ay, mañana arranco. Ahorita los quemo, dices. Entonces, eso es lo que va a pasar en este momento con Daniel. Él ya se decidió cómo actuar. Ahora va a ser, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a afrontar este reto? How I will approach this challenge. ¿Verdad? Y la forma que abordas, o la forma que enfrentas la situación, puede determinar qué va a suceder. Y hay que ser muy sabios en cuanto a esto. Y hay que ser muy sabios y hay que ser prudentes. Es muy importante eso. Creo que como hombres de Dios, todos sentimos la urgencia de poder salir, de poder hacer, de indignarnos con las injusticias del mundo, de indignarnos con situaciones que no van de acuerdo a Dios. Y es importante porque esa convicción y esa urgencia de hacerlo nos la dice el Espíritu Santo. Y es el trabajo del Espíritu Santo, nos está hablando, nos está diciendo, nos está moldeando y estamos actuando al respecto. Pero nuestras respuestas a esas convicciones van a hacer una gran diferencia. Hay dos extremos que puedan pasar aquí. Un hombre que reacciona inmediatamente, pero es tan apasionado que trae devastación en lo que avanza. Actúas, pero es que traigo a Dios y yo lo voy a hacer y no importa, y no importa que lea usted ahorita orando, yo voy a hablar y lo voy a quitar y les voy a decir a todos ustedes. Este tipo de pasión extrema trae devastación, trae destrucción. Estás atropellando y estás dejando atrás algo roto. Porque estás sobreactuando de más. Y tenemos el otro extremo, el hombre pasivo. El hombre que dice, no, hoy tampoco, no creo que sea prudente y no lo voy a decir. Y el que nunca hace nada, o el que siempre piensa mucho la situación, deja que el camino se caiga solo, porque no actuaste y ayudaste. Pues tenemos el que avanza demasiado rápido y atropella todo y destruye, y el que no actúa y deja que las cosas se caigan. Son dos extremos muy distintos, y creo que todos hemos estado alguna vez en alguno de esos extremos. Nos hemos llevado en pasión por querer actuar y nos va mal porque lo hicimos de más, o no actuamos por algún miedo, porque estamos dudando, o otra situación, y dejamos que las cosas se caigan. Y nuestro intento de convertirnos en hombres fuertes se frustra porque tan apasionados o pasivos nosotros actuamos. Daniel nos enseñó en esta parte de una mejor forma. Y creo que es muy importante que podamos aprender qué fue lo que hizo Daniel en este pequeño reto. Él estaba determinado, él estaba convencido que no podía comer esa comida del rey. Entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? La respuesta de Daniel fue equilibrada, fue respetuosa, fue táctica y presentó una solución. Y quiero hablar de esos puntos. ¿Por qué mostró respeto? Habló con el superior directo. Nos dice la palabra de Dios que Daniel habló con el oficial al que él pertenecía, y fue y se le acercó y habló con él primero.
Él no hizo algo público en frente de todos. Hey, no quiero hacer esto porque eso está mal. Y escúchenme todos, esto está mal y no lo voy a hacer. Eso podía sonar irrespetuoso. Estás en una tierra lejana. Estás en contra de Babilonia, del rey, en ese momento. Y lo hizo en privado, lo hizo hablando con la persona idónea, con el que tenía encargado. ¿Por qué? Porque esas convicciones que Daniel tenía se podían interpretar precisamente irrespetuosas, se podían interpretar en contra del status quo que había en ese momento. Entonces él buscó la manera de poder afrontar el problema en una manera donde pudo controlar la conversación. Ahí nos dice, rechazar la comida del rey significaba rechazar al rey. Entonces no era cualquier situación. Decir no como esto es ir en contra de lo que el rey está diciendo. Y podía costarle la vida a todos ellos. Muchos hombres fuertes olvidamos esto. Creemos que nuestra pasión nos da el derecho a ser respetuosos. Pero no, es posible tomar una postura firme sin odiar nuestro entorno. Y es lo que debemos de tener cuidado. It is important to be firm in our conviction without hating everybody. Y es donde entramos en esta táctica que Daniel hizo. Daniel fue muy táctico. He was very tactic about his position. En hablar con el líder para poder decir. Y fue muy amable en mostrar su postura con respeto en esa situación. Le podía costar la vida a Daniel. Le podía costar la vida. Le podía costar la vida a los amigos de Daniel. Le podía costar la vida inclusive al oficial. Y dice, el rey veía que el oficial había hecho algo y el resultado era distinto. El oficial también iba a caminar. Entonces eso fue lo táctico que Daniel utilizó en ese momento. Si tiendes a ser muy pasivo, mi hermano, necesitas ser un poquito más táctico el poder levantarte y hablar. Si tiendes a ser muy apasionado, hay ocasiones en las que necesitas frenar un poco esa pasión y someterle al Espíritu Santo para poder saber cómo actuar. Eso es la importancia de eso. Por último, en esa parte, en la actuación, vimos que fue respetuoso, vimos que fue táctico, pero también Daniel presentó una solución. Daniel no vino, hey, esto no sirve. ¿Y luego? No, pues no sirve. Ok, ¿qué hacemos? No sé, tú resuelve. ¿No? Daniel vino con la solución, vino la alternativa. Hey, danos chance, vamos a comer verduras. Vamos a ver qué podemos hacer en esa parte. Y resolvió la duda del oficial. Sí, pero ¿y si no jalan? Dicen, vamos a calarnos ahorita. 10 días y vemos qué sucede. Mostró una solución, le dio una alternativa, le dio un plan de escape al oficial en ese momento. Un plan de escape natural. Pero sabemos también que la confianza de Daniel y sus amigos era en Dios. Y sabemos que él al guardarse, él al cuidarse, Dios lo iba a bendecir, Dios lo iba a prosperar. Es algo que a lo mejor el oficial no iba a entender. Entonces él simplemente dijo, vamos a probarnos y vas a ver que si salen bien las cosas, le seguimos, si no, pues ahí vemos, ¿no? Ya veremos en 10 días qué pasa. Pero ya de perdido ya ganó 10 días. Entrada ya ganó 10 días Daniel en ese momento. Entonces Dios prosperó ese punto. Y pudo avanzar adelante. Ahora, es importante. Hay ejemplos en la Biblia que ese approach no siempre funciona. ¿Verdad? Puede ser que ese approach en tu vida no siempre funcione. Es cierto. Pero el hecho que no haya funcionado no significa que no haya sido la decisión correcta. Eso es bien importante. El hecho que no haya funcionado no significa que no hayas tomado la decisión correcta. A veces estamos fuera de otro tipo de liderazgos que mandan y nos dicen naturalmente qué se tiene que hacer. Ya es orando a Dios, habrá la manera de poder salir adelante, buscar otro trabajo o a ver qué sucede. Pero si no llega a funcionar, mis hermanos, quiero decirles que no significa que haya sido una decisión incorrecta, lo contrario.
fue la decisión correcta. Y debemos tomarlo en cuenta. Entonces, un hombre fuerte toma decisiones, resolute choices. Un hombre fuerte afronta retos, approach challenges. Un hombre fuerte afecta a los demás y a su entorno. Affects the others and his surroundings. Versículos 17 al 20 de Daniel. A estos 4 jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda la clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor, y conforme a sus instrucciones, el oficial en jefe los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. La decisión de Daniel y la actuación de Daniel afectó el entorno, afectó la situación. Y hay 3 grupos principales de personas que fueron afectadas. Las autoridades políticas, era el guardia y el jefe del guardia, o sea, todos estaban dentro de la línea. Y el rey, porque fue el final el que les dio las entrevistas. Entonces el hecho pudo impactar y influenciar a todos esos puntos. Los amigos de Daniel es el otro grupo afectado o influenciado, simplemente por la cercanía que tenían con Daniel. Entonces, hemos visto a través de historias de que, en México de hecho decimos, un 2-3 por mí, por todos mis amigos, jugamos, ¿no? Algo similar, donde si algo sucedía mal en el plan o en la actuación, no nada más era Daniel, eran todos ellos. Pero también afecta, y a veces se nos olvida ver, al resto de los jóvenes judíos que sí comprometieron sus creencias, que sí comprometieron y aceptaron comer la comida y aceptaron simplemente blend in para ser aceptados en el área. Porque dependiendo cómo hubiera sido el outcome, les pudo haber ido mal. El rey en una rabieta pudo haber dicho, nada más Daniel y ellos son buenos, los demás no fueron buenos, dales cuellos a todos, vámonos. Pudo haber sucedido, dependiendo, no sabemos cómo es la situación. Y eso quiero decirte a ti, varón, que tus decisiones y tus actuaciones van a afectar tu entorno. Y es importante, como un hombre fuerte, sepas que vas a influenciar tu entorno. ¿Sí? Ahora, depende de cómo lo hagas, va a determinar la situación. Ser fuertes y decididos significa que medimos los riesgos y actuamos. Es importante eso. Fue lo que hizo Daniel aquí. Midió el riesgo, tuvo la sabiduría, no porque Daniel era súper inteligente, porque Dios se la dio, en qué hacer y cómo actuar. Si no sabes cómo actuar, varón, pídele dirección a Dios. Pídele dirección a Dios. Mantente fuerte y confía en Él. Recuerda que tomar el camino moral puede afectar a otros, pero el final siempre va a ser mejor. Eso es un hecho. ¿Qué sucedió aquí? Se quedaron al servicio del rey, Daniel y sus amigos. Quiere decir que las mejores posiciones las obtuvieron ellos. Los demás se fueron a otras áreas. Pero los VIP, o los del mejor salario o el mejor puesto, fueron Daniel y sus amigos, por sus convicciones. Entonces, hay que aprender esto. Y recuerda, te invito a ser firme, varón, en tus decisiones. Te invito a que sean dirigidas por Dios. Empieza por cosas pequeñas, si no sabes qué hacer. Empieza con cosas bien simples. Si no estás leyendo la palabra de Dios todos los días, empieza a leerla todos los días. Si no estás orando todos los días, empieza a orar todos los días. No estoy diciendo que te metas 2 horas orando. Empieza con 10 minutos. Empieza con 2 capítulos, un capítulo. O sea, small
steps. Empieza pequeño. El día de mañana que venga una decisión grande, va a ser mucho más fácil tomarla, porque ya empezamos a construir eso. ¿Qué decisiones importantes necesitas hacer hoy? Piénsalo. Actúa. No nada más tomes la decisión, hazlo. Sé respetuoso, táctico y trae soluciones. Busca la solución. Tienes que ser firme, tienes que ser un hombre fuerte. ¿Qué situación estás viviendo ahorita, varón, que necesita un different approach? Think about it. ¿Estás afectando tu entorno? ¿Estás influenciando a tu entorno o tu liderazgo? ¿O estás permitiendo que tu entorno te influencie a ti? Piensa en eso también. Es importante que seamos hombres fuertes de Dios, que sepamos tomar esas decisiones, que sepamos afrontar esos retos y que sepamos que vamos a influenciar nuestro entorno, afectar a otros. Dios los bendiga, mis hermanos.